Ya estoy en compañía de Fidel Esclavo, artista plástico, y como él mismo dice, esto engloba muchas cosas: pintor, diseñador, fotógrafo, ilustrador y bueno, y además de todo esto, escritor. Nació en Tacuarembó, vivió en Montevideo, en Nueva York, en Barcelona y ahora reside en Buenos Aires desde hace más de 9 años. Por suerte lo tenemos en Montevideo en esta ocasión porque viene a presentar esta tarde en el Centro Cultural de España su último libro, La mujer que habla con los peces, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Fidel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos por acá. Me decías que igual venís a Montevideo cada 2 meses más o menos. Aproximadamente, sí. Bien. Sí. Doy la vuelta, tengo hijo, madre, hermanas y esas cosas. Un apartamento que mantengo. ¿Tu mamá está viviendo acá también? Sí. Bien, así que te das una vueltita. Doy una vuelta acá. Una ronda familiar. Y pago las cuentas, esas cosas, pasa a mano. Que también hay que hacerlo. Contanos un poco sobre este nuevo libro. Y yo digo para niños muy entre comillas, porque realmente me resulta interesante la definición que vos hacés, que en realidad tú escribís libros para todos, para adultos, porque después medio te los encasillan algunos en para niños, otros no. Sí, yo siempre me acuerdo de una frase de Augusto Monterroso, el escritor, que decía que a veces cuando escribía algunas cosas en broma, se lo mostraba a los amigos, se ponían muy serios, y después cuando escribía algo en serio se los mostraba y se mataban de risa. A mí me pasa algo similar con esto, lo cual no me quejo, sino que me gusta, pero nunca pienso en niños, en algo. Yo pienso que lo hago como para un adulto, pero después me dicen, bueno, está bien, me entra en la categoría de niños, y cosa que lejos de molestarme o ofenderme o lo que sea, me parece como un grado superior, porque considero que es un público muchísimo más exigente y cual comprende el resto de los otros. Pero, o sea que me halaga que así sea. O sea, que si entra en el público infantil, está seguro que el resto ya está. Bien. Pero es interesante porque habla de lo que vos pensás de los niños y de los grandes, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Sí. Que es una visión no solamente en el terreno de los libros, digamos, sino también en el terreno de la plástica, de la pintura. Yo creo que siempre hay algo en el niño que está el deseo en una manera más directa, una manera más original y más en contacto con el deseo en su concepción más amplia, ¿no? Con las ganas de hacer algo, con el divertirse. Y después eso siempre se va... ¿Por qué se va aplacando eso? Y eso se va... Sería todo tanto mejor, ¿no? Claro. Si esa pureza, esa libertad de los niños... De hecho, bueno, vos tenés hijos pequeños. Tengo 3 hijos, y mientras leía esas cosas que vos pensás a propósito de esto, pensaba en ellos, que hacen un garabato hermoso y te lo muestran y te dicen, ¿ves el dinosaurio que está comiendo acá una sopa de, lo que sea, de gusanos? Y está convencido y está orgulloso de lo que hizo. ¿Cuándo empieza a quebrarse eso y empiezan las ataduras de adulto? Eso se empieza a quebrar mucho antes, se empieza a quebrar cuando en el colegio el compañero de al lado le dice que no, o porque no le prestó los lápices o algo, o la maestra le dice, no, eso no es una flor, para que se entienda más tenés que hacerla así, y hace como un arquetipo de lo que es una flor, una casa, una nube, y que es horrible, porque lo que dibuja la maestra enseñándole a ese niño. Y entonces después el niño por norma social, digamos, por querer ser más aceptado, hace una nube no como él la siente, sino como la siente la maestra o la siente el compañero. Entonces, ahí traslada, yéndonos a un terreno más psicológico o filosófico, traslada su deseo hacia el deseo del vecino. Al colectivo. Claro. ¿Tendrá que ver con la convivencia, entonces? ¿Somos bichos que convivimos? Yo creo que sí, sin duda. Sí, y por la educación, en un sentido más amplio, que tiene un montón de cosas favorables, sin duda, porque nos convierte después en seres sociables, a vivir en comunidad y tantas cosas más, o a pensar o lo que sea, pero también tiene esas cosas... Desventajas que es, taponean o ocultan o van poniendo un montón de capas encima del deseo original como juego, ¿no? Porque se considera que para un niño lo más lindo es dibujar, o una de las cosas para que se entretenga y tal.
es el dibujo, y nunca ve en eso algo malo, hasta que considera que puede llegar a considerar una idea que lo que hace está mal, porque alguien le dice, no, eso no se hace así. Entonces es aquello de yo soy horrible dibujando, que dicen el 99% de los adultos, ¿no? Tienen que hacer un fosforito y ya se dibujan. No, yo no sé dibujar, todos sabemos dibujar. Lo que pasa es que somos víctimas de juicios, de valores y de otros, que nada importa menos que el juicio de valor de otro. Y eso se extiende durante toda la vida, y si vos después te dedicás a eso, es un karma que tenés que sacar. Yo te iba a decir, desandar ese camino, porque vos has dicho que lo que más te gusta, siempre me he sentido más cercano a la obra de un niño que la mayoría de los adultos, y que te gustaría pintar como un niño, aunque no es tan fácil. Claro, el trabajo es volver a conectarte con aquel deseo original que fue, y deseducar, para usar un neologismo, tratar de no hacer como te enseñaron un montón de cosas, sino hacer un trazo que de alguna manera refiera a esa cosa que hablábamos de los niños, que hace una línea y dice es un dinosaurio. Y hay algo que es un dinosaurio cuando lo hace. Entonces, cada vez más yo he tratado de borrar todo lo aprendido, digamos, esa cosa, que siempre está igual, ¿no? Porque todo eso va sumando. Entonces, tenés que aprender muy bien a hacer una escalera para después hacer un trazo y que pareciera hecha al azar, pero está la otra escalera bien hecha antes, ¿no? Claro. Yo soy malo explicando, pero supongo, bueno. No, se entendió bien. También supongo que tiene que ver ese camino de volver al niño, de tener mucha confianza interior, de trabajar eso, ¿o qué? Porque sí, pero eso lo da el trabajo, ¿no? Eso lo da el trabajo y la constancia de hacer, y tratar de hacerlo de alguna manera, de verdad, sin que se parezca, porque también hay un peligro ahí que es mucha gente, hablando de pintores y demás, que tratan de simular como si fuera el dibujo de un niño, y eso sí es espantoso, claro, porque cuando haces como si fuera el dibujo de un niño desde la visión de un adulto, es como hablar un lenguaje que no se entiende, como es traicionar a ese. Hay que romperlo todo y confiar en que se entienda, ¿no? Confiar en que, o sea, sí, hay algo de seguridad, pero esa seguridad la da la constancia y el trabajo y el hacer y el equivocarse y el seguir la ruta del azar y de la equivocación como una puerta que te enseña, digamos, ¿no? ¿Te pasa a vos cuando tenés la muestra a nivel de pintura pronta, y eso de preparar la exhibición, la crítica, todo, porque es como quebrar, no sé, salir de tu cueva, tu intimidad, claro, tu taller, tu interior, y ponerlo afuera y exponerte a todo? Sí, pero eso es un lindo momento, eso es ¿Lo disfrutás? Yo lo disfruto mucho, sí. Y después, si viene lo que venga de la crítica, es una opinión más, pero pasa que según cómo nos agarre, en un momento de seguridad o de endeblez emocional, te puede afectar más, pero no es de última lo que una crítica sea, por más experimentado, por mejor que sea el crítico, no deja de ser también lo mismo que la opinión del compañerito de banco de al lado o de la maestra, ¿no? Pero llegás a eso, también tenés que hacer un camino, ¿no? Para poder bancarte del mismo modo. Sí, porque es verdad. También ahora las redes sociales creo que han democratizado mucho, y cuando uno ve la voz del crítico, aquel de antaño, en la columna del diario, tenía un peso que ahora está como mucho más resquebrajado y más horizontal, capaz, ¿no? Sí, eso tiene, como todas las cosas, sus beneficios y sus contras, ¿no? Sí. Y siempre va a haber algo, o sea, por más que seas Leonardo da Vinci, a quien le guste y a quien le disguste, que eso es bueno. Entonces siempre va a haber a cualquier cosa que tú hagas, también va a decir, claro, Cecilia es genial entrevistando, y otro va a decir, a mí me parece que es un plomo. Claro. Entonces eso es lo bueno, la dialéctica y el fuego, ¿no? Sí, no sé por qué igual siempre la búsqueda es
de esa aceptación total, o sea, capaz que es Sí. educado también. No, eso Y es... uno dice, eso no es- tiene sentido, porque es ilógico que suceda. Es una idea recurrente esa que si hay 100 personas que te dicen que sos, que lo que has hecho es buenísimo, pero hay una que te dice que no le gusta, Claro. esa una pesa muchísimo más, ¿no? Es verdad. Pero eso es por la materia con que estamos hechos. Ujú. Que es ¿Sería? así. ¿Qué sería cuál? La obsesión. La obsesión. Fundamentalmente. Bien, bien. Justo me tirás un centro, porque hablando de obsesiones, digamos que a vos, o una idea recurrente en tu carrera o que te gusta mucho, quizá una obsesión, es el tema de las fronteras y Sí, de los... el límite entre una cosa y otra, Exacto. a nivel de lenguaje, a nivel de lo que vemos y no vemos. Exacto. a lo que... Y te atrae mucho eso, ¿no? Ver Sí. donde aparentemente había otra cosa, o como llamaste aquella obra que mandaste al Salón Nacional, se llamaba Lugares donde no hay nada, entonces aparece todo. Sí, exactamente. Porque eso, en realidad, hay como dos experiencias que a mí me dispararon esa manera de ver, que te las cuento porque son muy comunes y cualquiera lo puede apreciar. La primera no tanto, pero es cuando vas a hacer una exposición y te dicen, esta es la sala, mira cómo está bien, está muy bien pintada, ¿no? Lo ves y está perfecto. Hasta que empezás a poner las obras, entonces ahí ves otras cosas, que hay como una pequeña bochita que sale de la pared, o que hay una pequeña cáscara, aquí está un poquito despintado, aquí hay algo. Entonces ves lo que te parecía que estaba impecable, en una segunda mirada que es más profunda, está lleno de irregularidades, que solo vos las ves en ese momento y después la gente no la va a ver. Entonces ahí hay como de pronto el rango de percepción se te amplía, ¿no? O sea, empezás a ver cosas que antes no veías. Es como las paredes estas de mosaicos, de pastillitas, Que parecen que iguales. son iguales, y después a mí me tocó estar mucho tiempo en una sala de espera, mi padre estaba en coma ahí, y me aburría mucho, entonces miraba las cosas y son todas, lo que parece igual, son todas semitonos muy pequeños, todas diferentes, ¿no? Entonces, siempre me interesa ese momento frontera, ese momento de límite en que tu percepción se empieza a disparar. Ampliar. Que es lo mismo que sucede cuando te enamorás de alguien, cuando ves algo que siempre viste y hoy le vi algo diferente, ¿no? Hoy le vi una cosa. Sucede eso desde otro lugar. Pero el ejemplo más claro que siempre pongo es hoy se da menos, pero antes se daba más en las casas de electrodomésticos, cuando ponían muchas pantallas de televisores en las vidrieras. Sí, que la gente se paraba a mirar. ¿Verdad? Y decís, parece que es la misma imagen simplemente repetida. Salvo cuando vos vas a comprar un televisor. Entonces, si vas a comprar, tenés otra percepción y decís, mira, pero ¿cuál es? Entonces ya ves de otra manera, y entonces ves, este vira un poco hacia el azul, este vira un poco, la imagen es más difusa, aquí es más clara, acá la ensancha un poco, acá lo condensa, mirás de otra manera porque tenés interés en eso, en lo que vas a Enfocás comprar. ahí. Haces ese foco allí, y ¿por qué no lo haces en otros momentos, ¿no? O sea, simplemente es una cuestión, el focalizar y ampliar el rango es simplemente una cuestión de interés. O sea, que el cerebro está preparado para hacerlo y Para la percepción. hacerlo. Pero andamos distraídos con otras cosas, por lo general. Claro. Sí, vos dijiste en una entrevista, estamos embrutecidos porque el instinto de supervivencia social nos obliga a embrutecernos. Y sí, porque si estás todo el tiempo en el aire, así, pasa un auto y te dice papanatas, ¿qué haces así? Entonces tenés que aplacar un poco esa sensibilidad o esa percepción ¿Cómo haces extrema. vos? Porque vos la tenés muy desarrollada. Sí, pero Sin embargo, me ligo esos papanatas todo el tiempo. te relajan un poco. No, y también... También le das un tiempo ahí a sí, volcar eso. También elijo esas cosas. Yo elijo privarme de algunos beneficios, entre comillas, de la sociedad moderna, por decirlo A así. ver. Por ejemplo, no tengo celular, no tengo teléfono celular, ni un montón de otras cosas
de redes sociales y demás. No por ser un viejo, antiguo y gruñón, sino porque me parece que todo... veo a las personas que me rodean y en general el celular le provoca más adicciones innecesarias que beneficios, ¿verdad? Y es algo que yo prefiero no tener, prefiero no hacerlo como el personaje de Melville, del Bartleby. Y eso me otorga como una libertad que aprecio mucho. Claro. Hace poco hablaba no tengo muchos cofrades en ese asunto. ¿Estás un poco solo? No, pero tampoco es una bandera que fundamentalista que quiera, simplemente es algo, no estoy en contra de eso, claro. Simplemente a lo que tenía que ver con lo que decíamos, que elijo esa manera de estar más en las nubes, de alguna manera. Pero hace poco hablaba con uno de mis grandes maestros de pintura y él me decía que él tampoco usa, ¿no? Me dice, no hacía, que a raíz de que le molestaba mucho cuando lo invitaban a almorzar o algo, y la gente está todo el mundo... Es horrible. Entonces, sí, muy común. Que ya no era una condición que ponía, ¿verdad? Y me decía, pero no hace tanto tiempo que cuando tú estabas almorzando y sonaba el teléfono, ahí decía, decile que estamos comiendo. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, y eso no se atendía. No se atendía el teléfono, o sea, estamos comiendo, o sea, es una cosa... Y él me recordaba eso y dice, no hace 50 años, ¿verdad? No. Es reciente, entonces, quizá lo otro suene muy arcaico, pero hay algo en la calidad de vida, lo traigo solo porque estábamos hablando de esto, sí. de la calidad de vida, que a mí me parece que a veces tomamos las elecciones incorrectas en ese sentido, por lo menos como lo pienso yo. Es que justamente en esto de ampliar la mirada y de poder ver, te iba a preguntar cómo te llevas con Buenos Aires, porque así como la tecnología, yo coincido, para mí es una fuente de distracción infinita, de lo real, digamos. La ciudad también muchas veces lo es. Supongo una ciudad tan grande como Buenos Aires, ¿cómo la vivís, cómo la sentís? Sí. Porque con tu filosofía capaz que uno te imaginaría viviendo en una chacra, no sé, capaz que vivís allá en un lugar muy tranquilo. No. Antes que nada, quiero aclarar que la tecnología y estas cosas me encanta y también la uso, simplemente era una acotación sobre eso. Pero Buenos Aires, he pasado por varios momentos y desde hace ya muchos años me he amigado con la ciudad y simplemente esquivo las balas por cuando vienen así. Simplemente es una cuestión de escala, ¿no? Por ejemplo, ahora para calcular el tiempo para llegar acá, llegué bastante antes porque tenés que prever en Buenos Aires un montón de imprevistos que pueden llegar a suceder, y en ciudades más pequeñas como Montevideo, que tiene una escala, me parece, mucho más agradable, está más a mano, pero uno se acostumbra a todas las cosas, y también hay belleza en el caos y todos esos conceptos que son más allá que palabrería, ¿verdad? Claro. Y es una ciudad hermosa también, sin duda. Vinculado a todo esto está esto de la urgencia con que se vive también en las ciudades últimamente, sí. Que supongo que también para parar y ver y hacer foco y detenerte a ver las sutilezas de esa pared en blanco, por ejemplo, hay una cuestión de también tomarte un tiempo, ¿no? Pero a mí me gusta ese contraste. Yo soy fundamentalmente urbano. Yo lo paso bien en las ciudades. No creo que sea necesario retirarte. Podés lograrlo perfectamente en la ciudad. Sí. Bien. Es más, a veces por eso mismo, por quizá el exceso de estímulos, es necesario una especie de silencio interior, o buscar el silencio dentro del ruido, ¿no? Y por ejemplo, ahora es una belleza, digo, el tránsito, un montón de cosas, sí, es una locura, pero en esta época los jacarandás de Buenos Aires, que son
toda una avenida lleno, es algo que realmente es marciano, ¿no? Entonces, claro, en vez de estar tocando bocina, insultando de claro, adelante, estás mirando el jacaranda. Y hay algo que vos terminás ecualizando de alguna manera en tu cerebro. Entonces, existen las bocinas, existe un montón de otra cosa, pero podés focalizar en eso y realmente obviás lo otro. El cerebro es una cosa muy extraña. Es verdad, es verdad. ¿Cómo sos en tus rutinas de trabajo? ¿Sos un pintor de esos que pinta cuando le viene su inspiración, o sos una persona con horarios? O... Yo soy como un operario, como dicen los brasileños. Yo soy un trabajador, como quien va a la fábrica. Por lo general las mañanas las dedico más a diseño e ilustración, y después del mediodía me voy todos los días al estudio y trabajo hasta la noche. Sí. A veces hay pesca y a veces no. Claro. Pero he aprendido que aun cuando parece que no hay nada y que es un día perdido, a último momento a veces surge algo que te va a alimentar por una semana más. Entonces, y a veces no pasa nada, ¿no? Pero es raro el día que sea inservible, me parece, porque cualquier cosa que hagas, aun cuando te des la cabeza contra la pared y hagas cosas que no van a ningún lado, al otro día, siempre hay algo en eso que hiciste que funciona y no lo habías visto de una manera. Quizá porque tenías acidez o no sé qué cosa, sí. Estabas enojado por algo. Claro. Pero después lo ves y funciona. Funciona, claro. Sí. ¿Naciste en Tacuarembó? Nací en Tacuarembó, sí. ¿Tu padre, doctor en química, se va para Tacuarembó, no es oriundo allá? No, mis padres los dos son de Montevideo. Mi padre era profesor de mi madre, en realidad. ¿Ah, sí? ¿Se enamoraron así? De química, sí. Mira qué lindo. Y se recibió mi padre, se casaron y se van para allá. Se van para Montevideo porque había un trabajo allí. Para Tacuarembó. Tacuarembó. ¿Y qué recuerdos tenés de eso? Porque ¿hasta qué edad viviste? Viví un montón, viví hasta los 15. Ah, hasta los 15, sí, un montón. Sí. Mirá vos. Sí, ¿Te gustaba? En su momento no. ¿No te gustaba? En su momento... Porque era el único que conocías en ese momento, igual no te gustaba. Claro. Sí me gustaba, pero uno siempre ve, como dicen los ingleses, más verde el pasto del vecino, ¿no? Sí. Entonces... ¿Te aburrías? Sí, yo nunca me aburrí mucho, porque siempre por esa misma cosa de ver las diferencias entre una baldosita y la otra, me entretenía en un montón de cosas, pero sí sentía que estaba como alejado de los centros de interés. Pero la verdad que es una idea que he corregido con el tiempo, porque de verdad pasaban muchísimas cosas ahí en Montevideo, en Tacuarembó, que de hecho eran otras, pero más concentradas de las que podían suceder en Montevideo o en otro lugar. Yo he visto muchísimo cine y muchísimas lecturas y tantas cosas más, justamente porque estaba en Tacuarembó. ¿Acaso por esa misma sensación de sed, ¿no? De que estabas un poco lejos del mundo? Entonces eso te hacía leer más, te hacía tratar de estar más informado, lejos de internet, todo ese, sí, en esa época no, mundo, claro, sin duda. 60. Pero sí escribías cartas, hacías cosas, tratabas de encontrar un disco, alguien que viajaba. Bueno, los libros estaban muy bien, y había un muy buen cine en Tacuarembó. Yo he visto casi todo el cine más importante que he visto en mi vida, lo vi ahí. Ya. ¿Y volvés ahora? ¿De grande has ido? Hace mucho que no voy. Que no vas. Porque lo mirarás también con el paso del tiempo diferente. Sí, no tengo más parientes. No tengo más parientes, se me han muerto los amigos que tenían allí, unos ya están más grandes. Claro, ya no tenés el gancho. La madre de Manuel, que también era de Tacuarembó, ¿Tu hijo? Ni siquiera tampoco vive más allá, ni la familia, entonces no tengo mucho. Pero tengo cada tanto deseos de ir, sí, pero debe ser más de 20
pico de años que no. Que un montón. Sí, Vas a tener que darte una vueltita. Sí. Ahí empezaste a estudiar desde muy chiquito, me llamó la atención que, Sí. que a los 10 años ya estabas en el taller de Gustavo Alamón Sí. y antes también en el Conservatorio Municipal. ¿Siempre supiste que lo tuyo iba a ser esto? ¿Lo sentiste desde muy niño? Sí, había algo que yo descubrí estando en la escuela, que ahí sí estaba aburrido en una clase que era aburridísima, pero en tercero, cuarto de la escuela, ¿no? Y me puse a dibujarlo. Había un tiempo muerto, no sé qué eran unas redacciones, esas cosas que te mandaban, que una hora larga, y yo terminé y después esperaba, ¿no? Y me puse a dibujar algo que veía por la ventana, que era un árbol y un cartel de una gomería, me acuerdo. Y hubo algo que me sucedió a mí, pero más allá que el dibujo, nada, era un dibujo. Hubo algo que me sucedió en ese hacer, que vi que había como una... ¿Sentiste algo? Sí, había como una llave a un jardín que yo desconocía, había una manera que me expresaba que no había ocurrido antes, que era una cosa diferente que sucedía. Y a partir de allí, sí, empecé a dibujar y me gustaba lo que me ocurría a mí, más allá del resultado. Interiormente, espiritualmente, Sí, vos. Sí, viste esas cosas que te suceden a veces que no sabes por qué. Entonces lo continué y sí, en un momento sabía que eso era lo que me hacía ¿Por bien. dónde ibas a ir? Es una manera de escapar a las realidades, ¿no? Sí, claro, Las de refugiarte también. Sí, construir otras. Porque yo creo que las realidades es un tema Dale, recurrente, pero en cuanto a la realidad y la fantasía. Sí, que hay miles de realidades, decís vos millones. Y sí, y uno las construye, ¿no? Uno construye la realidad que quiere. Desde Bueno, otros no. Y se quedan en una realidad que no les gusta y hasta que explotan. Sí, bueno, por eso ahí hay un montón de casilleros y priman, matices no sé. en el medio, Claro. ¿no? Pero yo tiendo a pensar que hay un... Volvemos a lo de la seguridad de hoy, ¿no? Que hay algo en la seguridad que solamente te lo brinda la valentía o el coraje de lanzarte algo sin miedo al ridículo o a lo que sea. Porque hay algo en esa falta de deseo, digamos, que después te termina siendo muy vecino al resentimiento, ¿no? Entonces, muy destructivo. Claro, entonces, digamos, obviamente manteniendo ciertos términos no todas las situaciones son iguales, pero yo creo que todos podemos mejorar un poquito lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, salvando casos extremos, nadie está tan condenado a hacer algo que no quiere, ¿verdad? O si tiene que hacer algo, lo puede hacer de una manera un poco mejor. Entonces, también es un salvavidas peligroso, eso que suena como excusa de que no me queda otra. Es lo que me tocó. Es lo que me tocó. Bueno. Que es muy común. Es muy común y hay muchos niveles de ese que me tocó. Tocó esto, pero puede ser un poco mirado así, ¿no? O sea... Sí, muchas veces puede ser otra cosa, simplemente que la persona no tiene el valor, el coraje de elegirlo, de volver a elegir. Sí, totalmente. Eso es una... Yo creo que está muy extendido eso. Estás tocando justo un concepto que me parece profundo, sí, porque toca a mucha gente. Mucha gente. Yo tengo muchos amigos que a veces siempre están por tomar una decisión, siempre están por hacer una cosa que nunca terminan de hacer. Pero esto puede ser simplemente... vender el auto, cualquier cosa. Vender el auto o hacer un dibujo. No, todavía no fui porque no lo hice porque el papel que tengo... Y creo que en Mosca todavía no habían traído el papel y tengo que ver si...
Entonces, no importa ni el papel ni el cosa, son todas excusas que nosotros nos Nos armamos, ponemos, ¿no? nos En lo cual me autoponemos. incluyo, obviamente. Claro. Y nos atamos. y nos atamos a eso. Pero lo cual, todo tiene que ver con todo, porque es una de esas múltiples capas que vamos poniendo a ese deseo original del niño que pintaba, del niño que después venía de la escuela, iba a decir colegio, porque estoy argentinizado, y quería ir a jugar a la pelota y la madre decía, no, primero hacer los deberes, después tomás la leche, después haces otra cosa y después jugás a la pelota, ¿no? Entonces, después de hacer todas esas cosas, ya no tenías ganas. Entonces, a lo largo de nuestra vida siempre hay un montón de cosas que vas poniendo antes de tu deseo. Yo recuerdo, por ejemplo, también... es como un autoboicot, no sé. Sí, entonces un Porque día... es raro, ¿no? Pues supuestamente es lo que más feliz te hace, sin embargo no llegas. No llegas nunca y un día entras en una crisis porque te das cuenta... Que se te fue la vida. ¿Y quién es el señor que está durmiendo a mi lado? O sea, es como... o lo mismo no te sucede nunca, que está bien también que así sea. Pero a mí también me sucedió, porque yo hice, por ejemplo, como Bellas Artes estaba cerrada por Sí. la época de la dictadura, hay unas decisiones esas que en el momento te parecen lógicas y después es la cosa más absurda del mundo. Dice, bueno, estudiar arquitectura porque es una carrera que tiene dibujo. ¿Y a mí qué? ¿Viste? Pero, ¿Hiciste cuántos años? Porque dijiste un después montón, sí, 5 años. 5 años que decidiste no voy a ser más infeliz acá adentro, una No, cosa claro. Pero el momento ese de la decisión, o sea, visto así, claro, Con el con diario mis canas, decís, ¿por qué te parece una opción viable? O sea, ¿por qué te parece un argumento que tenga dibujo? A vos lo que te interesa es dibujar. Entonces, no podés hacer bellas artes. Bueno, entonces hace algo que no tenga nada de dibujo, o sea, que no se acerque. No hay nada más lejos que lo que se aproxima a, pero no llega a ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizá era mejor hacer fisiatría, no sé, una cosa que no tuviera nada que ver, Que no tuviera nada que ver. y sí dedicarte a dibujar, pero no contaminar tu dibujo con algo que era una cosa técnica y después cálculo de hormigón. Te querías morir ahí. Claro, entonces ese es otro ejemplo de estas cosas que vas poniendo, que a veces Te vas son, enredando. y a veces son trampas, ¿no? Claro. Las trampas de la fe. De la fe o del dogma también, Sí. muchas veces, ¿no? Sin duda. Pero también es cierto que seguiste, porque a los 16 ya estabas en Montevideo con una beca estudiando con Luis Solari, Sí. con Nelson Ramos. Una cosa del Museo de Artes Plásticas, sí. ¿Ahí te venís con tu familia ya? No, ahí me vine con ¿Sí? Alamón, justo, con mi profesor. Mirá vos. Que era una cosa relativamente corta. Mirá, porque eras Este, bastante chico también, sí. 16 años. Sí, me costó mucho porque había tenido una primera novia también, esas cosas, esas decisiones del El momento. amor te tenía mal. Sí. La dejaste allá y te viniste solo. Sí, pero después volví. Bueno. Y después regresó ya directo a estudiar arquitectura. Arquitectura. Y después dejás, y me llamó pila la atención que estudiaste comunicación. Ciencias de la ¿Qué comunicación. fuiste la primera generación de Locudal? Primera generación de O sea, Locudal. tiene que ser la primera Sí. y la segunda. ¿Y Sí. por qué de ahí a la comunicación, que tampoco era específicamente... Yo creo que no fue sé, cuando era un Bellas manera, Artes. una manera de disparar de arquitectura. Ajá. Y fue como un bastón como para tener algo. Aunque en realidad me interesaba la parte teórica. ¿Te gustó? ¿No? Me interesaba más la parte teórica así del Del mensaje, el metamensaje sí, y en un todo momento eso. me gustaba, pero no como una profesión, sin duda. Pero sí, uno hace cosas extrañas en la vida. En la vida. Después empiezan a venir otros viajes y otros momentos que supongo fueron muy especiales para vos, como cuando ganas el premio Paul Cézanne y te vas a París a los 26. Sí. Que también eras joven. Era Supongo joven. que ahí ya fue un quiebre, un plot point ahí en También, tu vida. sí, y también había nacido mi hijo. Siempre me estoy dividido en encrucijadas así. Y Te fuiste solo, sin me tu fui hijo. solo, sí. Y extrañaba muchísimo. Y
a mi hijo, que era muy pequeño, y después terminé regresando. Terminaste regresando, claro. Pero te volvés a ir unos 4 años después, te vas a Nueva York, a Nueva York a estudiar con Milton Glaser, que es un archifamoso diseñador americano, se lo puede presentar así. Exactamente. Y ahí sí te quedaste un poco más. Sí, y eso sí, eso es una enseñanza. Un antes y un después para vos. Sí, es una gran enseñanza, porque viste que uno tiene profesores, no sé qué, y después hay la categoría maestro, que se da a veces, ¿no? Y otras veces no se da. ¿Seguís teniendo contacto con él? Sí. Porque en este libro te dedica unas palabras preciosas, y este creo que es del 2010, si no estoy mal, ¿no? Sí, ahí está. Sí, tenemos un contacto epistolar, fundamentalmente, o cuando yo voy a veces lo voy a visitar y demás. Pero es una persona... ¿Qué fue la enseñanza más importante que te dejó ese maestro a vos? Tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Con que cualquier cosa que hagas, ya sea dibujes, hagas periodismo o carpintería o lo que suceda, hay algo que tenés que conectarte con ese deseo original. Hay algo que te tiene, para que el resultado sea beneficioso para vos y para el otro. Y solamente, parezco Paulo Coelho hablando, pero hay algo que no se puede explicar de otra manera. Hay algo que solamente que si vos estás realmente satisfecho, si produce algo en vos, como producía ese dibujo que yo te contaba que miraba a través de la ventana, nada más debe importarte que produzca eso en vos. Si eso que produce en vos es lo suficientemente fuerte, va a traspasar el dibujo, la tela, la pantalla, lo que sea, y el otro lo va a recibir. Porque hay algo con lo que te conectás, por alguna manera, sin llegar a ser holístico, que trasciende eso, que hay algo que estás tocando que el otro lo recibe. Entonces, básicamente, más allá de técnicas de ilustración, de pintura, de diseño, cuanto que también lo hay, una de las enseñanzas básicas de Glaser es que no pases demasiado tiempo haciendo un trabajo como si fuera un trabajo, porque como que te lo tenés que sacar de arriba porque tenés que entregar y pues estás sufriendo por eso, sino de repente es más beneficioso que salgas por ahí a tomar una cerveza y cuando consideres que estás en un modo de hacerlo, venís y lo resolvés mucho más rápido, ¿no? Entonces, había muchos ejercicios al respecto en cuanto al tiempo, a estirar el tiempo, plantearte hacer tareas imposibles en tiempos muy cortos o hacer trabajos muy puntuales en un tiempo extendido, hacer cosas, tenía más con un ejercicio más vinculado al hacer, referido a las prácticas no estrictamente en lo de diseño, sino en el vivir, en el alrededor, para que después redunde en lo que haces, ¿no? Con mucha importancia también a lo que te querés parecer, a lo que te querés, qué cosas tomás del mundo, qué cosas elegís, por eso decimos esto del celular y demás. ¿Qué alimentación querés tener? Porque lo que incorporás en vos es lo que literalmente tomás del mundo para internalizarlo, ¿no? Entonces, o sea, sería muy largo explicar y muy engorroso y muy tontos que suene si lo explicas, pero muchas enseñanzas que en el principio algunas podía ser que sí, bueno, puedes llegar a ser o no, y que me han seguido guiando y he tomado como ejemplo y eso indirectamente, como por tabla, como en el billar, termina siendo un mejor diseño,
terminás pensando mucho más claramente, ¿no? Entonces no... Porque una de las cosas que yo veo en muchos colegas diseñadores más que los pintores, que a veces, por ejemplo, desean obtener una cuenta, un cliente, un tipo de trabajo. Y una vez que lo logran, pasan a sufrirlo, ¿verdad? O sea, uy, ahora tengo que hacer esta cosa, y eso es un sinsentido, ¿no? Pero es muy humano eso. Claro, por eso te digo, es como estamos hechos, ¿no? Qué tremendo. Porque es muy común. Entonces, ¿y cómo? Hay parte de... ¿Cuál es la receta para evitar aquello? Porque eso debe dar más de uno en la oficina. Claro, entonces, esto es lo que vos querías, ¿no? Entonces disfrutalo, hacelo de la mejor manera, no sé cómo, pero... Date presión, capaz. Pero también. yo no lo quería, el que lo querías eras vos, o sea, vos sabrás qué eras lo que querías de ahí. Yo puedo decir de algo que yo quiero. En fin, pero bueno, son esas cosas que también son algunos comportamientos infantiles en el sentido negativo, porque no todo lo infantil, que quieren un juguete hasta que lo tienen y después quieren el otro, ¿no? Hay algo en nuestro chip que funciona de esa manera, que deseas hacer una cosa hasta que la tenés y ahí se te convierte en una carga, ¿no? Ya sea un trabajo, una pareja, lo que sea. Una pareja tal cual también puede pasar. Sí, porque hay mucha gente que la conquista a veces es mucho más importante que el logro, ¿no? Claro. Y después, yo no sé. Bueno, pero a lo que íbamos, se trata y es un ejercicio en realidad, porque decís, no puedo estar mal por esto que estoy tratando de hacer, de este trabajo, porque este trabajo era lo que yo quería hacer. Entonces, ¿cómo volver al centro de vuelta? Claro, y no es un hábito, ¿no? Es un hábito, está bueno Sí. lo que decís. Hablame un poquito del libro que presentaste esta noche. Sí, porque yo me voy por las ramas. Volvamos un poquito ahí para contarle a la gente. ¿Puede ir? ¿Es abierto al público? Sí, abierto al público. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el CCE. Bien. Se presentan 3 libros en realidad, de la editorial. Estamos viendo la carátula del tuyo, La mujer que hablaba con los peces. Eso, la editorial se llama Más Pimienta, y presenta este libro y 2 libros más. Es un libro álbum, digamos, de formato bastante grande, muy ilustrado, sobre eso, una mujer que hablaba con los peces y se olvidaba de lo que los peces le decían. Es una historia que yo hice hace un par de años. ¿Con una muestra? ¿Tiene que ver algo con una muestra que hiciste en la Alianza en el 91? Es verdad, mirá, no es igual. No es lo mismo, pero es un tema recurrente, se ve. Es un tema, la mujer y los peces, pero se llamaba La mujer que pesca un pez. Sí, me hiciste acordar, mirá, no había sido consciente de eso. La mujer que pesca un pez más grande que su cuerpo. No, eso era pues seguramente debe tener que ver, no lo asocié, pero sí, esa era una exposición hace mucho tiempo que hice en base a dibujos que me hacía Manuel cuando era pequeño. Ah, tu hijo. Entonces, y el título venía de ahí, que me había hecho un dibujo y yo hacíamos obras en colaboración. Yo hacía dibujos y él ponía los títulos o al revés. Qué divino. Y así era salió la muestra. Y así salió la muestra, eran libros entre los dos. ¿Y qué edad tenía él? ¿Qué, 4 yo años? creo que tenía, sí, 4 o 5, así. Bien, pero bueno, hay una unión con esto, sí. Seguramente, viste, la cabeza registra cosas y después no... Quedan. El 8 de diciembre presentás, que lo decíamos hoy, te lo presenta Jaime Clara, nuestro compañero, en el CCE también, El elefante y la hormiga, un bestiario que tenemos la tapa también, y no sé si nos puedes adelantar algo de este. Sí, eso es otro tipo de libro, es un libro que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, que es un bestiario a la manera de los bestiarios medievales. Es un libro sin dibujos, no he dibujado nada allí. Sí hay ilustraciones, pero son todas ilustraciones medievales que yo he recopilado, es una de mis obsesiones desde hace mucho tiempo, un montón de ilustraciones de animales existentes e imaginados, ¿no?
como, como las sirenas, estas cosas. Y es un libro más literario, si se quiere. Es un libro de 200 páginas, en cual cada página es un animal. Y toma como base las descripciones que se hacían en esos libros maravillosos, que eran los bestiarios, que se hacían en la Edad Media, que un poco era para entretener y un poco para aterrorizar a la gente, como para que se quedara un poco en el molde y no imaginara cosas raras ni se vaya por ahí. Entonces estaban llenos de advertencias y de peligros posibles que unos monstruos extraños podían causar si se alejaban mucho de la aldea. Así que va por ahí ese. Y va por ahí. Pero bueno, es basado en eso, yo hago un libro extraño para mí, pero que me gusta mucho, que es en cada página un animal, en el cual hay algunas, no es un manual, ¿no? Es nada más lejano a una cosa zoológica o darwiniana. Sí, bien literaria, me lo imagino. Sí, sí, bien. Más vinculada a la descripción poética de los animales, pero la mayoría de lo que digo está sacado todo de una investigación atrás, claro. Sí, y me parecía fascinante que se hablara en esos términos de los animales. ¿Tenés mascotas vos? ¿Tenés perros? Porque el perro aparece mucho. Tengo perros, sí, siempre he tenido perros. Sí. Siempre aparecen, he tenido perros. Aparecen ahí. Y otra cosa que aparece mucho en tu obra, Fidel, es el humor, ¿no? Sí. Sutil, delicado, simple, con mucha belleza. ¿Cuánto o qué vínculo tenías con tu tío, Cuca Esclavo? Un humorista, escritor tan conocido y tan, sí, mi tío tan querido. Sí, había un vínculo, nos queríamos muchísimo, digamos. Él ha sido, él era más cercano a mi manera de expresar, porque bueno, mi padre, si bien era un gran lector y escritor también, tal, y escribía, pero en mi época de formativa, digamos, estaba más en su profesión y bueno, y Cuca, tenías más vínculo con Cuca. Claro, Cuca tenía más vínculo desde el lado artístico, o sea, y después siempre tuve más cercanía, porque bueno, mi padre después estuvo mucho tiempo preso y demás. Entonces, por política. Sí. Ahí está. ¿Llegaste a vivir, por ejemplo, en la casa de Cuque? No, porque yo te no, venís de Tacuarembó, no, vos vivías. No. Pero nunca. Sí ese vínculo pero lindo. Sí, en una época nos veíamos mucho y compartimos. Hicimos un libro en común también, que se llama Almanario, que por algún lado debe estar, que yo le ilustré unas cosas bellísimas que escribió Cuque, que de las cosas más lindas que para mí me parece, el cual era cero humor, más allá que me gustaba su humor, pero viste, esas cosas a veces es como, siempre fue gracioso, pero era el tío gracioso. Claro. Entonces, capaz que no lo veías tanto. Yo no veía lo que otra gente veía, ¿no? Pero eso es la condena del familiar, ¿sí? Pero sí, lo extraño mucho, sí. Claro. Sí, una persona maravillosa. Muy tenemos mucha coincidencia en lo musical también. Sí, sos un gran melómano, me contaron. Claro, yo compartíamos muchas cosas, pasábamos mucha data y muchos discos. ¿Qué escuchás mientras, para cerrar, porque me están matando del otro lado, se nos fue el tiempo, pero para crear en tu taller, ¿qué te gusta? ¿De todo? Sí, ¿Ponés música, no ponés? Siempre escucho música. Y en las últimas épocas, en Buenos Aires escucho bastante radio, que acá no escuchaba, porque hay buena radio, en todas partes. Sí, pero te encontraste allá. Pero sí, a veces haces unos hábitos y en algunos horarios escucho radio, pero siempre suena algo, ¿verdad? Yo soy muy atado a lo... En realidad yo creo que hubiera preferido ser músico, pero no salió. Tocó esto. Bueno, de hecho ¿tocás algo o no? Yo de parte tenía un conjunto de música medieval cuando era joven. Porque sí, toco flauta y fundamentalmente tocaba, ¿no? ¿Dulce? Nunca más. Claro. Flauta dulce, pero en todas sus variantes, tenor, barítono, hasta
pequeñas que se llama Sopranino. Sí, 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 las ubico. Bueno, y ahí durante varios años pertenecía a un grupo, bueno, que estaba Darno Jans. Ah, de ahí el vínculo, después las tapas que hace siempre para Darno Jans. Bueno, y también porque Eduardo era novio de mi hermana mayor, cuando yo era muy pequeño, sí, de toda la vida. Todo tiene que ver con todo, bien dijiste hoy. Fidel, muchas gracias. A vos. Que tengan una linda presentación esta tarde. Ya estoy en compañía de Fidel Esclavo, artista plástico, y como él mismo dice, esto engloba muchas cosas: pintor, diseñador, fotógrafo, ilustrador y bueno, y además de todo esto, escritor. Nació en Tacuarembó, vivió en Montevideo, en Nueva York, en Barcelona y ahora reside en Buenos Aires desde hace más de 9 años. Por suerte lo tenemos en Montevideo en esta ocasión porque viene a presentar esta tarde en el Centro Cultural de España su último libro, La mujer que habla con los peces, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos por acá. Me decías que igual venís a Montevideo cada 2 meses más o menos. Aproximadamente, sí. Bien. Sí. Doy la vuelta, tengo hijo, madre, hermanas y esas cosas. Un apartamento que mantengo. ¿Tu mamá está viviendo acá también? Sí. Bien, así que te das una vueltita. Doy una vuelta acá. Una ronda familiar. Y pago las cuentas, esas cosas, vas a mano. Que también hay que hacerlo. Contanos un poco sobre este nuevo libro. Y yo digo para niños muy entre comillas, porque realmente me resulta interesante la definición que vos hacés, que en realidad tú escribís libros para todos, para adultos, porque después medio te los encasillan algunos. El compañero de al lado le dice que no, o porque no le prestó los lápices o algo, o la maestra le dice, no, eso no es una flor, para que se entienda más tenés que hacerla así, y hace como un arquetipo de lo que es una flor, una casa, una nube, y que es horrible porque lo que dibuja la maestra enseñándole a ese niño. Y entonces después el niño por norma social, digamos, por querer ser más aceptado, hace una nube no como él la siente, sino como la siente la maestra o la siente el compañero. Entonces ahí traslada, yéndonos a un terreno más psicológico o filosófico, traslada su deseo hacia el deseo del vecino. Al colectivo. Claro. ¿Tendrá que ver con la convivencia entonces? ¿Somos bichos que convivimos? Yo creo que sí, sin duda. Sí, y por la educación, en un sentido más amplio, que tiene un montón de cosas favorables, sin duda, porque nos convierte después en seres sociables, a vivir en comunidad y tantas cosas más, o a pensar o lo que sea, pero también tiene esas cosas... Desventajas que es taponean o ocultan o van poniendo un montón de capas encima del deseo original como juego, ¿no? Porque se considera que para un niño lo más lindo es dibujar, o una de las cosas medidas para que se entretenga y tal, es el dibujo, y nunca ve en eso algo malo, hasta que considera puede llegar a considerar una idea que lo que hace está mal, porque alguien le dice, no, eso no se hace así. Entonces es aquello de yo soy horrible dibujando, que dicen el 99% de los adultos, ¿no? Tienen que hacer un fosforito y ya se dibujan. Yo no sé dibujar, todos sabemos dibujar. Lo que pasa es que somos víctimas de juicios, de valores y de otros, que nada importa menos que el juicio de valor de otro. Y eso se extiende durante toda la vida, y si vos después te dedicás a eso, es un karma que tenés que sacar. Yo te iba a decir, desandar ese camino, porque vos has dicho que lo que más te gusta, siempre me he sentido más cercano a la obra de un niño que la mayoría de los adultos, y que te gustaría pintar como un niño, aunque no es tan fácil. Claro, el trabajo es volver a conectar. Para niños, otros no. Sí, yo siempre me acuerdo de una frase de Augusto Monterroso, el escritor, que decía que a veces cuando escribía algunas cosas en broma, se lo mostraba a los amigos, se ponían muy serios, y después cuando escribía algo en serio se los mostraba y se mataban de risa. A mí me pasa algo similar con esto, lo cual no me quejo, sino que me gusta, pero nunca pienso en niños, en algo. Yo pienso que lo hago como para un adulto, pero después me dicen, bueno, está bien, me entra en la categoría de niños, y cosa que lejos de molestarme o ofenderme o lo que sea, me parece como un grado superior, porque considero que es un público muchísimo más exigente, y
y cuál comprende el resto de los otros. Pero, o sea que me halaga que así sea. O sea, que si entra en el público infantil, está seguro que el resto ya está. También. Pero es interesante porque habla de lo que vos pensás de los niños y de los grandes, ¿no? Sí, sí, de exactamente. Los dos. Sí. Que es una visión no solamente en el terreno de los libros, digamos, sino también en el terreno de la plástica, de la pintura. Yo creo que siempre hay algo en el niño que está el deseo en una manera más directa, una manera más original y más en contacto con el deseo en su concepción más amplia, ¿no? Con las ganas de hacer algo, con el divertirse. Y después eso siempre se va... ¿Por qué se va aplacando eso? Y eso se va... Sería todo tanto mejor, ¿no? Claro. Si esa pureza, esa libertad de los niños... De hecho, bueno, vos tenés hijos pequeños. Tengo 3 hijos, y mientras leía esas cosas que vos pensás a propósito de esto, pensaba en ellos, que hacen un garabato hermoso y te lo muestran y te dicen, ¿ves el dinosaurio que está comiendo acá una sopa de, lo que sea, de gusanos? Y está convencido y está orgulloso de lo que hizo. ¿Cuándo empieza a quebrarse eso y empiezan las ataduras de adulto? Eso se empieza a quebrar mucho antes, se empieza a quebrar cuando en el colegio